Dios le bendiga, saludos, acá te habla el pastor Samuel González. Estamos muy contentos de poder compartir este domingo en familia, domingo de buenas noticias, domingo donde recibimos la presencia y la palabra del Señor que tanto anhelamos y amamos. Te bendigo por estar en este lugar y te envío un fuerte abrazo. Hoy descubramos más del Señor y de sus planes para nosotros. Te invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita bondad, más allá de lo que podemos calcular. A veces nos atribulamos porque vemos, Señor, las tormentas que nos afligen, pero a veces no prestamos atención las victorias que ya tú nos has dado y las que prometiste que nos darías. No permita, Señor, que la circunstancia presente ni la tribulación en la cual navegamos, Señor, opaque nuestra visión de la fe y de las grandes promesas que no solamente ya has mostrado hechas en nuestra vida, sino también las que siguen latente, esperando a ser descubiertas, esperando a que tú des tu sí final. Hoy confiamos y descansamos en que tus promesas para nosotros son sí y amén, Padre. Y a pesar de las tormentas, las aflicciones, enfermedad, dolor, malas noticias, tu buena noticia, tu bondad y tu misericordia resplandecerán sobre todos aquellos que tienen su confianza y su mirada puesta en ti. Por eso te alabamos y te honramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que confían en ti y ellos reciban la recompensa de su fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Hoy quiero compartir una enseñanza contigo que se llama ancla. Y te invito, por favor, que abras conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. ¿De acuerdo? Vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 desde el verso 3 hasta el verso 5. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Y por último, leamos el verso 6. Dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra? Si yo hoy tengo aflicción, yo sé que voy a ser consolado por el Señor. Si yo tengo humildad, yo sé que voy a heredar la tierra. Y si yo sé que me doy cuenta que tengo una pobreza de espíritu, que tengo necesidad del Señor, yo sé que voy a heredar el reino de los cielos. Recibe esa palabra y decimos juntos amén. Hoy nos anclamos a la palabra del Señor. Y ahora una pregunta muy interesante: ¿qué es un ancla? Pocas veces meditamos en ello. Nosotros actualmente vivimos en la ciudad de Maracaibo, donde está la iglesia Casa Adonai y muchas de las demás iglesias de Casa Adonai. Pero ahora, nosotros, aunque vivimos en el lago de Maracaibo, al lado del lago de Maracaibo, en Maracaibo, que es una ciudad portuaria, no tenemos mucha familiaridad con el tema de las anclas, a pesar de que somos transitados frecuentemente por buques, barcos de todo tipo. Un ancla es una herramienta, un elemento importante de seguridad en todo barco, que debe ser lanzado al fondo del mar de modo que sirva de freno. En el momento de tempestad no será llevado a la deriva ese barco. Por lo tanto, es un elemento de seguridad indispensable. Hay algunos barcos que tienen anclas de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. Y hay grandes buques petroleros que tienen un ancla de 15 toneladas. Puedes imaginarte un ancla de 15 toneladas en un pedazo de hierro gigante. Allí hay una imagen donde puedes ver la diferencia de tamaño que hay entre una persona y un ancla de un buque. Es impresionante. Lo importante es que el ancla debe estar presente en toda embarcación que se mueve, porque no siempre debemos estar en movimiento. El ancla servirá cuando debamos estar en reposo. Ahora,
El ancla no es solamente un elemento de seguridad de la historia naviera, sino también un elemento de seguridad y un símbolo importantísimo en el cristianismo. Muchos piensan que el símbolo del cristianismo puede ser la cruz o puede ser el pez. Sin embargo, uno de los símbolos más importantes del cristianismo y poco conocido es el ancla. ¿Y por qué el ancla? Bueno, hay varias razones. Hay 3 razones. Quiero citar la primera de todas, es el gran mártir Clemente, quien al principio, en los primeros 100 años de la iglesia, vivía en Roma y predicaba. Sin embargo, había un gran emperador que se llamaba Trajano, que no le caía muy bien la obra de Clemente. Y lo que hizo fue sacarlo de allí hasta Crimea. Y de pastorear en Roma, empezó a pastorear en Crimea, ganó seguidores. Y esta vez el emperador no estaba muy contento de la vida de Clemente. Y lo que hizo fue ordenar, en vez de que lo expulsaran de nuevo, envió a que fuese ejecutado. Por lo tanto, fue martirizado. ¿Qué es lo interesante? Que no fue martirizado en la hoguera, no fue lanzado a los leones, nada de eso, sino que fue amarrado a un ancla y lanzado al fondo del mar. Ahora imagínate eso, el gran pastor, el gran líder de la iglesia, era un padre apostólico, ¿sí? Uno de los padres de la iglesia, los primeros cientos de años de la iglesia, y fue lanzado al fondo del mar amarrado a un ancla. Quizás utilizaron esta ancla para burlarse de él. Pero lo interesante es que el pueblo del Señor, en vez de ver esta ancla como un símbolo de derrota, tomaron el ancla como un símbolo de victoria, como un símbolo de esperanza. No un símbolo de humillación, sino de saber que hasta el final nuestra esperanza está anclada a Cristo Jesús. Una segunda razón por la cual el símbolo del ancla es sumamente importante en la historia de todo el cristianismo es porque tiene un juego de palabras. Y es que la palabra ancla en griego se llama ancura. La palabra ancura que significa ancla. Es una palabra muy parecida a otra palabra que se llama curio, que simboliza o representa Señor. Entonces la palabra Señor y ancla en griego tienen mucha similitud. Y otra asunción, otra propuesta dice que se utilizaba el símbolo de ancla como un lenguaje en código secreto para llamar el señorío de Cristo. Entonces ancla y Señor eran palabras similares y utilizaban el ancla para hablar acerca de Cristo. Otra cosa interesante del ancla es que el ancla, muchas de las anclas tienen una forma de cruz en la parte superior y luego tiene este arco, ¿no? Y también tiene el símbolo de la cruz allí, solo que no se ve explícitamente, un detalle a considerar. Y por último, nuestra mayor muestra del ancla en el cristianismo está en el libro de Hebreos. Te invito a que lo leas conmigo. Hebreos 6, del 16 al 19. Tomemos una pausa y leamos el texto con detenimiento. Ahí está el fundamento de lo que vamos a estudiar. Hebreos 6, 16 al 19 dice: ahora bien, cuando las personas hacen juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Aquí nos enseña que Dios ha hecho también una promesa como un juramento. Y es tan firme que no podemos dudar de ella. Dios en su palabra inmutable nos dice que podemos anclar la fe, que podemos anclar nuestras almas
a la palabra de Cristo, a esa presencia directa de Cristo, en un mundo donde nuestros débiles embarcaciones, nuestros débiles barcos son sacudidos por el viento y las tempestades que afligen y dañan nuestra vida. Ahí podemos estar seguros que podemos aferrarnos a una palabra que no será movida como esas aguas, no será movida como esos vientos, no será movido como esos rayos, y nos permanecerá, nos atajará en todo momento en un lugar firme. Gracias, Señor, porque tu palabra es una roca firme en la cual podemos anclarnos en tiempos de tempestad. Y esa es nuestra mayor bandera. Tenemos un ancla, tenemos una roca, tenemos un suelo donde aferrarnos. Cuando todo quiera voltearte, sabes que allí será tu lugar seguro. ¿Alguien dice amén? Ahora, un ancla tiene 3 características que quisiera citar y hablemos espiritualmente. Lo primero es que el ancla es un freno en mis tormentas. Dígalo conmigo. Número 1, el ancla es un freno en mis tormentas. No importa cuál tormenta estés pasando, puede ser una tormenta económica, una tormenta de enfermedad, una tormenta de presión, de responsabilidades. Sé que Dios te permitirá estar seguro y Él puede ser el freno bueno que necesitas en medio de todo lo que te quiere derrumbar. Es el ancla del Señor que te mantiene firme, que no se voltee tu barca, que no haya un naufragio, que no te ahogues. Eso te va a librar. Amén. Entonces, había un niño que estaba montado en un barco y estaba muy contento por el barco. Y como todo niño amaba la velocidad, se montó en este barco y le decía: papi, me encanta este barco. Mira sus colores, mira el timón, mira esas velas, cómo se abren y son azotadas por el viento y empujan el barco con toda velocidad. Y su papá le pregunta: hijo, ¿qué es lo que más te gusta del barco? Y él dijo: papi, que va muy rápido. Pero hay algo que no me gusta tanto. ¿Cuál es la parte más aburrida? ¿Qué es la que no te gusta?, le pregunta el papá. Y el niño dijo: la que menos me gusta es el ancla. Eso que está allí, ¿para qué necesito detenerme si a mí me gusta ir muy rápido? Y bueno, la verdad es que ¿a quién le gusta estar anclado? A nadie le gusta estar anclado. Póngase a pensar, ¿cuándo nos gusta estar detenido? Piense en un banco, piense en una fila que uno hace en algún establecimiento para comprar algo o esperar ser atendido en algún ministerio de algún gobierno. Siempre estamos acostumbrados a este tipo de situaciones donde tenemos que esperar largas horas haciendo una fila para que alguien te atienda o te sirva. A nadie le gusta estar anclado en un lugar. Sí, eso mismo pensaba el niño. ¿Quién tiene su interés en un ancla? ¿Es aburrida? Claro que sí. Hasta que el ancla es lo único que te aferra a estar vivo. El ancla es aburrida hasta el momento en que te das cuenta que es lo único que te separa entre la vida y la muerte. Porque el ancla sí te detiene, pero al mismo tiempo te salva. Porque cuando piensas que tu mejor opción a veces es correr, muchas veces Dios te enseña que la mejor opción es encontrar reposo. ¿Alguien dice amén a eso? Así que sin ancla tenemos el riesgo de naufragar. Sin ancla naufragamos. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:19. Dice así: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Cuál es el resultado entonces de desobedecer lo que el Señor nos está hablando a nuestro espíritu? ¿Cuál es el resultado de desobedecer a la palabra? ¿Cuál es el resultado de perder nuestra confianza en el Señor? Que nuestra fe va a naufragar. Quiere decir que vamos a perder todo el control, que las situaciones van a poder más que la fuerza con la que apretamos el timón del barco, que el viento va a poder más que nuestras velas y al azote de las aguas va a poder más que la estructura de tu barca. Cuando dejamos de aferrarnos y mantenernos quietos, aferrados a la palabra del Señor, corremos el riesgo de naufragar. Colosenses 1:23, mira lo que dice: deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad
Diga conmigo, seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Y esta es otra palabra de parte del Señor para ti. Deben seguir creyendo esa verdad. Manténganse firmes en ella. Dios te llama a ser fuerte, a fortalecer tu fidelidad, a fortalecer tu confianza, porque hay un ancla para ti del Señor, para saber que estás confiado, que estás en manos buenas, que su bondad y su misericordia no han caducado para ti, que su promesa de sanidad para ti no ha caducado, que su promesa de bendición y de fructificación no ha caducado. Recuerda, Dios tiene dos tiempos. Dios tiene dos modalidades. Lento y de repente. Pero tengo una promesa. Todo pasará. Las enfermedades pasarán. Las tormentas pasarán. Los momentos que te afligen pasarán. Lo que no te deja dormir pasará. Su palabra no pasará, sus promesas no pasarán. Y dígalo conmigo, puedo pasar por una tormenta, pero ella pasará también. Yo permaneceré y llegaré al otro lado. Diga conmigo, todo pasará, pero su bendición no pasará. Diga conmigo, todo pasará, pero su bondad para mi vida siempre permanecerá. Alguien dice amén. Todo pasará. Dele un aplauso al Señor. Ahora quiero recomendarte que no lances tu ancla a cualquier persona, porque también cometemos el error de lanzar nuestras anclas a personas que no son Cristo. Envía tu ancla a la persona de Cristo. Muchas veces nos anclamos a personas, a gente que es resbaladiza, que gente con una facilidad te dice, sí, confía en mí, ya dale, yo te voy a ayudar, pero son gente que se te escurre de las manos. Hoy te dicen, sí, tranquilo, yo te voy a prestar, o préstame que yo te voy a pagar, pero su palabra es escurridiza. Yo te recomiendo, aférrate a Cristo, que ha dicho en su palabra en 1 de Juan 4:4, hijos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que puede haber un enemigo en el mundo y puede haber gente en el mundo, pero aférrate a alguien mayor que es a la gente y mayor que tus circunstancias, e incluso mayor que cualquier otra persona que pueda ser admirable, y ese es Cristo, porque solamente uno venció al mundo, solamente uno venció a Satanás, solamente uno venció a la enfermedad, solamente uno venció a toda tribulación, y ese es Cristo. No te aferres a alguien ni siquiera porque tenga carisma o un buen consejo, ni porque sea un hombre de Dios. Nadie supera al gran dador de toda bondad, y es Cristo, el único que venció al mundo. Aférrate a Él y ten cuidado de no aferrarte a otros que, por muy buenas personas que parezcan, jamás serán una roca firme en la cual podamos anclar nuestra fe. Ancla tu identidad solo a Cristo y ánclala como lo hizo Juan. Y hay un comentario de Itiel Arroyo que me fascina, porque Itiel está estudiando la palabra y se da cuenta de esto, que en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, no vemos que a Juan se le llama el discípulo amado. ¿Dónde se le llama a Juan el discípulo amado? Se le llama en el Evangelio de Juan, escrito por él mismo. Así que lo interesante es que vemos a Juan hablando de sí mismo, y cuando él habla de sí mismo, se llama a sí mismo el discípulo amado. Y te da una cierta curiosidad, porque a pesar de que todos estaban cerca de Jesús, nosotros normalmente pensamos, bueno, Jesús seguro amaba a Juan, porque el discípulo amado. No era así. Te das cuenta que Jesús amaba a todos los discípulos con la misma intensidad. Pero mientras unos se peleaban por quién es mayor, seré yo el mayor, quién estará a la diestra del Padre, yo voy a subir, yo voy a bajar, quién se puede ganar el primer puesto al lado de Jesús. Y mientras la gente se disputaba quién iba a ser el que tuviese el mayor rango, Juan decía, yo no soy el apóstol, yo no soy el gran fundador de iglesias, yo no soy el hombre de la sabiduría ni de las visiones. Él se reconoció con un simple adjetivo y era, yo soy amado. No hay mayor adjetivo de saber que somos hijos y que somos amados. Así como Juan ancló su identidad no a lo que hacía, no de dónde vino, no a dónde iba,
sino a la circunstancia de saber que eras amado por el Señor. Así te invito a que ancles tu fe, no a las personas y no a títulos. Nuevamente, ancla tu fe a Cristo y lo que ha hecho por ti. Y nuevamente te digo, eres amado por Dios. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dolores, entiende y reconoce que Él te ama y de esta te va a guardar también, y en esta verás su mano y su bendición también. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que el primer punto es que el ancla nos frena, nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Pero hay una segunda razón en la que el ancla puede bendecir tu vida, y es cuando otros te quieren meter en sus propias tormentas. Así que el ancla no solamente sirve cuando estás en una tormenta y quizás esa tormenta la envió Dios. La segunda razón por la que necesitamos un ancla es cuando otros nos quieren meter en sus tormentas. Y sí, debemos poner límites saludables, porque no toda lucha es nuestra lucha. Y quiero que leas esto conmigo. No toda batalla es tu batalla. La piedad tiene un límite. El buen samaritano, y tienes que ver esto, rescató al herido. Sin embargo, no fue él quien lo cuidó el resto de días. Pagó a alguien para atenderlo mientras él seguía con su agenda. Así que podemos ver que el buen samaritano no luchó toda la carrera de restauración, de sanidad del hombre que estaba herido. Y sin embargo, él hizo el bien. Pero tienes que entender que no toda batalla y no todo problema te debe cargar, ¿sí? Porque una cosa es luchar tus batallas, pelear en tus tormentas, claro que sí. Pero hay tormentas ajenas en las cuales deberíamos apoyar y otras donde no deberíamos apoyar tanto y otras donde ni siquiera nos deberíamos meter. Así que, ¿cuál es la tormenta en la que estás entrando el día de hoy? ¿Será una que Dios envió o alguien que te está montando a ti donde no deberías estar? Hay gente que está luchando tormentas que no le tocan. Así que mira esto, no todas las luchas deben ser de primera línea. Y esto es algo muy sabio. Diga conmigo, no todas mis luchas deben ser de primera línea. Fíjate esto y veamos un ejemplo de la palabra. Abraham luchó en la primera línea para rescatar a su sobrino Lot, pero el buen samaritano no luchó en la primera línea por el hombre sangrante. Y así tenemos que reconocer también que ambos hicieron el bien. Hay momentos donde Dios te llama a ser como Abraham, donde tienes que luchar dando la cara, enfrentando la situación por ti mismo para rescatar a un Lot. Pero hay momentos que Dios te envía como el buen samaritano para que marques el principio de una restauración, pero el resto de la lucha no te toca a ti. Quizás lo puedes delegar a otra persona. Pero hay tormentas que te están consumiendo y no debe ser así. Hay tormentas que están degradando tu fe, que te están agotando y Dios no te envió a lucharlas. Hay que saber discernir a cuáles tormentas Dios nos envió para nuestro carácter, otras para formar el carácter de otros y debemos intervenir, y aquellas donde no tenemos que intervenir. Recuerda, no toda lucha debe ser de primera línea para ti. Tienes que saber en qué manera Dios te está llamando a hacer el bien. Ahora, tenemos que saber la diferencia. En estas tormentas, ¿cuál es la diferencia entre estar detenidos y estar en reposo? Diga conmigo, estar detenido no es lo mismo que estar en reposo. Lea conmigo Salmo 46, verso 10. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dígase lo que está a su lado, por favor. Estate quieto. Está quieto y date cuenta de quién es Dios. Es una palabra muy sabia, porque a veces nosotros queremos hacer todo y no confiar. Queremos pensar que nosotros tenemos el control absoluto. Y sí, tenemos control y tenemos responsabilidad. Pero a veces nos olvidamos de la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. Cuando estamos quietos, estamos detenidos. Pero cuando estamos en reposo, estamos sabiendo que estamos haciendo nuestra parte al descansar y confiando que Dios hará la parte suya actuando. No todo momento es para estar en reposo, pero tienes que entender que
cuando Dios te llama a la quietud, al reposo, no es una pérdida de tiempo. El reposo en el Señor también es avance. Hay gente que quiere lograr más cosas en su día, llenando su día de grandes actividades, pero no se dan cuenta que llenándose de ocupaciones, lo único que hacen es cansarse, deteriorarse y ser malos en todos. Por eso Dios nos invita a descansar, pone un día de la semana donde debemos encontrar el reposo con nuestras familias, buscar de Él. Pone el tiempo en la noche para que aprendamos a descansar, porque Dios necesita que todo tiempo de nuestra vida también tenga su tiempo de reposo, así como lo podemos ver en los días de la creación. Hay un tiempo para descansar, ver lo que el Señor ha hecho y reconocer todo lo que Dios ha hecho por mi vida ha sido bueno. Pero nunca te puedes dar cuenta de toda la bondad de Dios si no entras en el reposo. El reposo es un lugar para contemplar, para agradecer, para reconocer, para pensar en frío. Porque no todo el tiempo es tiempo de actuar, no todo tiempo es tiempo de crear y no todo tiempo es tiempo de reposar. Aprende a discernirlo. Veamos una serie de ejemplos, 3 ejemplos acerca de lo que es vivir en medio de tormentas y tribulaciones y lo que es encontrar el reposo. En la tribulación hacemos lo urgente, pero en el reposo del Señor hacemos lo importante. En un momento de tribulación es difícil orar, debemos orar, pero es difícil orar. En un momento de tribulación no recordamos mucho la Biblia, pero en el momento de reposo es el momento donde memorizamos la palabra. En el momento de reposo es el momento donde escuchamos a Dios, de modo que en el momento de tribulación tengamos un reservorio del cual aferrarnos y el cual memorizar y recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Así que la tribulación es normalmente algo que nos lleva a reaccionar, pero en el reposo podemos prepararnos. Amén. Nuevamente, en la tribulación reaccionamos normalmente, pero en el reposo aprendemos a anticiparnos. Entra en el reposo del Señor. Y número 3, en la tribulación podemos ser manipulados por otros, porque cuando estamos ajetreados no sabemos cuál voz oír, pero en el reposo aprendemos a discernir las intenciones de las personas. El que te quiere ajetrear, el que quiere turbar tu vida, el que quiere sacudir tus pensamientos, normalmente no quiere el bien. Dios, cuando quiere hablarnos, nos sienta y nos permite que en medio de su paz y su calma podamos entender su voz, que nos baje al desastre de nuestras emociones y nos ayude a pensar con claridad, a despejar la tormenta de nuestra mente, a disipar la niebla de nuestras emociones y poder pensar con claridad y tomar una decisión. Por eso, en tribulación muchas veces estamos tomando decisiones equivocadas, pero en el reposo, donde estamos quietos, nos damos cuenta de quién está tomando el control de la situación y quién tiene la última palabra. Nuevamente, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aprendamos la diferencia. En el reposo del Señor avanzamos, aunque estemos en quietud. ¿Alguien dice amén? Así que mucha gente, como el niño, quisiera la velocidad, pero no todo el tiempo es tiempo de velocidad. A veces el reposo también es avance. Aprendamos a diferenciarlo. Amén. Y número 3, el ancla es un freno cuando yo soy la tormenta. Así que hay tormentas que Dios envía, sí. Hay tormentas que otros me envían a mí, que a mí no me toca pelear, ¿no? Y número 3, el ancla es un freno cuando yo soy la tormenta. Cuando yo soy el que desata una tormenta por su desobediencia, por su mal carácter. Sí, tenemos un problema con el carácter. La gente dice, esa persona tiene un carácter. Yo le digo, por favor, no digas que tiene un carácter. No, eso está mal dicho. Tiene que decir, tiene un mal carácter. No tiene dominio propio. No sabe controlar sus emociones. Se deja llevar por todo. Así que no digamos que alguien que se comporta mal tiene un carácter. No, tiene mal carácter. Porque tener carácter es diferente. Tener carácter es tener firmeza y saber sujetarnos cuando todo nuestro ser está a punto de reventar. El ancla es un freno que necesitamos cuando nosotros nos vamos de control y lamentablemente nosotros somos los que desatamos una tormenta. Yo te pregunto a ti, no solamente el Espíritu Santo es un ancla que frena tus malos pensamientos, es un ancla que te ayuda a recordar la forma que tenemos que usar para vivir la moral, la disciplina, el estándar de Cristo en nosotros. No solamente es un freno,
sino también hay personas que son freno para nosotros. Un freno santo de Dios. Gente que te aconseja, gente que te revisa. Hay mucha gente que le gusta ser súper cristianos, que no hablan sus luchas con nadie, y al callar nuestras luchas, la gente piensa que somos perfectos. Y no solamente esto, sino que cuando estamos concentrados en el ombligo de nuestros intereses, lamentablemente quedamos expuestos al enemigo. David se encontraba solo en su palacio cuando tuvo su mayor tentación. En vez de estar en la guerra donde estamos a veces acompañados, cuando te quedas solo, cuando no tienes con quién hablar, no tienes nadie que camine a tu lado, nadie que vea, cuando estás a punto de equivocarte, corremos el riesgo de que caigamos con mucha fuerza al piso y nos demos tremendo golpe. Así que rodéate de gente que esté orando por ti. Rodéate de gente que te hable y te jale los pelos cuando te tenga que hacer una exhortación. Rodéate de gente que te pueda hablar con franqueza, con sinceridad y sobre todo con amor y sabiduría. Rodéate de gente que te ame. Rodéate de gente que sepa ponerte un freno cuando tus palabras se salen de control. Y tienes que tener la humildad. Porque que alguien más sea tu ancla requiere una humildad demasiado grande, y no todo el mundo está dispuesto a que un amigo, que un pastor, a que un padre espiritual sea su ancla. No todo el mundo le gusta ser frenado. Como los niños queremos la velocidad, pero a veces no queremos la prudencia ni la sabiduría, y por velocidad nos estrellamos. Así que valoremos a esa gente que es un ancla buena, que no todo el tiempo tiene que bajar, pero no todo el tiempo tiene que estar arriba. La sabiduría del amigo ancla es una que nos puede salvar la vida. Alguien dice amén y da gracias por esas personas. Mira esta oración en el Salmo 141. Te lo quiero leer en dos versiones. Primero la versión NTV. Leemos la palabra, dice Salmo 141, versión NTV. Dice, verso 3. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Deja que los justos me golpeen. Mira esto. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechacen. Mira, y está orando. Mira la sabiduría de este salmo de parte de Dios para nosotros. No está hablando solamente que Dios lo detenga cuando sus labios quieran irse de control, sino también dice, Señor, permite que los justos me lleguen y recibiré el golpe del justo contra mí como un remedio, como una bendición. Y ahí está. El sabio no ve el ancla como algo que lo detenga, sino algo que lo puede salvar. El sabio y el que ama a Dios sabe que se puede descontrolar, sabe que puede tomar malas decisiones, pero no ve el golpe del justo como un ataque, sino más bien como una ayuda. Y dice, Señor, no permitas que lo rechace. Y así son los problemas autoinmunes o los problemas inmunológicos. Hay gente que le hacen un trasplante de corazón, y cuando le hacen el trasplante del corazón o algún órgano, a veces el cuerpo mismo ataca el órgano nuevo pensando que es un enemigo. Y yo te llamo de parte de Dios a que hagas conciencia y te des cuenta que a veces atacamos a aquellos que nos quieren salvar. A veces atacamos a aquellos que nos quieren aconsejar y dar una palabra de parte de Dios. No toda palabra que parece que nos golpea realmente nos quiere hacer daño, sino más bien quiere hacernos reaccionar. Ora como hacía el salmista diciendo, Señor, no permitas que lo rechace, porque tomaré el golpe del justo, no como un ataque, sino como una salvación que me hace intentar despertar. ¿Alguien dice amén? El mismo Salmo 141, pero en la versión Reina Valera, dice en el verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Dice, Señor, pon unos escoltas. Que tu Espíritu Santo sea un escolta, Padre, que esté velando por todo lo que sale de mi boca. Y cuántas veces, iglesia, nos hemos metido en problemas por este pequeño timón. ¿De cuántos problemas te hubiese librado si tu lengua se hubiese detenido a tiempo? ¿De cuántos problemas nos hubiésemos librado? Y no hablemos de la lengua, sino nuestros dedos, de lo que también escribimos. Así que dile, Señor,
Hay que actualizar el salmo. No solamente decir, Señor, pon guarda en mi lengua, sino también pon guarda en mis manos de lo que escribo, de lo que digo, a quién se lo digo, a qué hora se lo digo. Que Dios ponga guarda en tus manos, ponga ancla en tu lengua y un ancla en tus manos, que no rechaces cuando el Espíritu Santo esté tocándote para detenerte, porque en vez de detenerte, esta detención es para salvarte. ¿Alguien dice amén? Así que, ¿cuántas tormentas de verdad han sido por la enseñanza del Señor? ¿Cuántas tormentas han sido porque alguien nos las puso encima? ¿Y cuántas tormentas han sido porque nosotros no las buscamos? Ante todas las tormentas hay una sola ancla que te puede ayudar. Y quiero hablarte, por último, una enseñanza acerca de algo tan banal como la Coca-Cola. Pero un hombre sabio utilizó esta referencia y quiero enseñártela también. Imagínate una fría, dulce, picante botella de Coca-Cola. Publicidad no pagada. Imagínate que tienes 2 botellas de refresco, ¿no? Y están congeladitas como todo el mundo le gusta, ¿no? Pero imagínate que antes de servírtela viene alguien muy maloso y te atormenta la vida sacudiendo las botellas así, ran, 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 ran. Todo el mundo se quedaría sorprendido y diría, Dios mío, ¿quién mete preso a este hombre? Eso es un acto criminal, sacudir una botella de refresco. El punto es, ¿qué haces tú con una botella que está agitada por alguien más? Si la abres, va a reventar. Así que imagínate que tenemos las 2 botellas, una la abres de inmediato y revienta, ¡bum!, un volcán de espuma y azúcar por todos lados que te ensucia la mesa, la ropa y te arruina el desayuno. Sin embargo, la segunda botella, tomamos la simple acción de esperar. Y ahí está la magia, ahí está el secreto, ahí está la verdadera enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos agitados? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos como esa botella llena de espuma? Una sencilla palabra: estad quietos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ánclate, detente, espera a que la espuma baje para que no tengas una reacción que traiga vergüenza a tu comida, al momento, a la gente que te rodea. Si tú eres como ese refresco que se abre en el momento de estar agitado, lamentablemente la vergüenza no solamente va a ser tuya, sino que vas a avergonzar a todos los que te rodean. Nunca hables con la boca llena de emociones negativas. De nuevo, nunca hables con la boca llena de emociones negativas. Mejor espera, encuentra el reposo, detente un momento y vas a ver que esa Coca-Cola, sí, la agitaron, sí, estuvieron haciéndole algo incorrecto, sí, querían que avergonzara a todos los demás, pero como hubo dominio propio, hubo silencio y aprendió a valorar la quietud y se ancló al tiempo del Señor, entonces no reventó. Cuando otros quieran hacerte reventar, ten la paciencia del Señor y siempre saldrá una palabra sabia en el momento sabio y la vergüenza nunca vestirá tu vida. ¿Cuántos dicen amén por esa sabiduría del Señor? Así que hemos visto cómo el ancla puede servirnos para 3 tipos diferentes de tormenta. El ancla puede servirnos para las tormentas que Dios envió para nuestra enseñanza, que son buenas tormentas. ¿Puedes recordar alguna en la palabra? Sí. Podemos recordar la tormenta que Jesús envió a sus discípulos luego del milagro de los panes y los peces. Podemos ver que Jesús envió a sus discípulos a esa tormenta sabiendo que su fe iba a crecer. Así que hay tormentas que Dios envía por enseñarnos. Pero en segundo orden hay tormentas que otros nos montan a nosotros. ¿Cómo cuál? Bueno, como Pablo cuando tuvo que discutir con el apóstol Pedro acerca de la circuncisión, si había que circuncidarse, si no, son tormentas que no son por nosotros, sino por la gente que nos rodea. Lamentablemente no saben sus luchas y ahí te toca discernir hasta qué punto tienes que meterte en la tormenta de otro. Hay veces que Dios te pide que no te metas en tormentas, que no te debes meter. Hay cosas por las cuales ni siquiera deberías orar como piensas que debes orar, sino orar con mayor precaución y mayor distancia. No podemos meternos en todo. Podemos clamar por la ayuda del Señor, pero no toda batalla debe ser nuestra batalla. Así que el segundo tipo de tormenta es la que otros enviaron. Y ahí tenemos que tener el discernimiento de saber que no toda batalla debe ser nuestra batalla. Hay incluso cosas
por las cuales no podemos orar como oraría un gran líder de la iglesia, un gran apóstol, un profeta. No podemos orar por todo como nosotros quisiéramos orar. Así que hay que tener paciencia, pero también mucho tacto de a qué guerras Dios nos envía y en qué guerras tenemos la autoridad para entrar. No tenemos autoridad para meternos en cualquier batalla, ni tenemos la resistencia en nuestra barca para meternos en cualquier tormenta. Oro porque el Señor hoy te entregue sabiduría, discernimiento y prudencia para que en todas tus batallas sepas de qué estás hecho y en dónde Dios te envió a entrar. Recuerda el caso, Abraham luchó por Lot, que era la batalla de Lot, pero vino a su rescate. Pero el buen samaritano sí rescató al hombre, pero no estuvo el resto de su tiempo de recuperación, porque tampoco era su batalla, pero sí lo dejó todo pago. Así que hay cosas donde tenemos que estar en primer plano, hay cosas donde debemos estar en segundo plano, pero hay tormentas donde ni siquiera tenemos que entrar. Aprende a diferenciarlas en tu vida. Y número 3, hay tormentas que nosotros desatamos, y qué mejor caso que Jonás. Jonás desató su propia tormenta. Las tormentas que desatamos nosotros son nuestras tormentas de desobediencia, nuestras tormentas de rebeliones, nuestras tormentas de la terquedad, de saber que vivimos una vida que va en el camino opuesto al que Dios nos llamó a vivir. Nuevamente te pido, saca el ancla de un amigo que te esté llamando a que retomes la cordura, el ancla de esa palabra que el Señor habló a través del pastor para que retomes tu camino al Señor y vuelvas a la senda antigua, esa ancla que te detiene de seguir caminando en el camino de la perdición y de la muerte. 3 tormentas diferentes, una sola ancla que puede salvarte, Cristo. Así que podemos ver a Cristo como un ancla, pero que sirve para 3 tipos de tormentas. Recomiéndaselo a la persona que está a tu lado y dile: te invito a anclarte a Cristo, esa ancla que te ayudará a resistir toda clase de tormenta. Voy a orar, quiero que ores conmigo. Señor, te damos gracias porque nos enseñas hoy el arte de saber descansar en ti, el arte de saber tener quietud. Por eso pido, Señor, que tú derrames un espíritu de prudencia en nosotros para saber celebrar tu bondad en medio de nuestro reposo. Celebrar tu bondad en medio de silencios. No buscarte, Señor, solamente en el viento fuerte, no buscarte en la tormenta, no buscarte en el fuego, sino también buscarte en el silbido apacible. Permite, Señor, que no seamos como los que solamente te buscan en las multitudes, los que se suben al árbol como Zaqueo y empiezan a gritar, Señor. No permitas que solamente te busquemos en el ruido y la popularidad, sino también en el monte de los olivos. También te busquemos en el desierto como lo hizo Juan el Bautista. Aprendamos a buscarte en el reposo. Padre, quita de nosotros la inmadurez, como el niño que quiere la velocidad, pero no se da cuenta que el ancla puede ayudarte a sobrevivir cuando todo te quiere voltear tu embarcación y ahogarte, cuando quiere que seas un náufrago o estés a la deriva. Permite que tengamos, Señor, la madurez de valorar los amigos que traen detenimiento de Dios, los que traen un freno, los que traen un consejo y una corrección. No veamos sus golpes, Señor, como enemigos, sino como aliados. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que envíes un espíritu de sabiduría para tu iglesia, un espíritu de prudencia para tu iglesia, para que tú preserves sus vidas, Señor. Y también te pido que envíes tu Espíritu Santo llenándolos de confianza en tu poder y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quisiera pedirle algo y es un reto para esta semana. Le invito a que estudie la vida de los mártires, no solamente antiguos, sino presentes. Grandes ministerios a lo largo del mundo están contando y narrando la historia de cientos de personas que están dando su vida por el Evangelio. Gente que predica con una valentía enorme, como la iglesia de Irán, por ejemplo. Así que quiero dejarles esta tarea y esta motivación, de modo que pueda haber una serie de
videos, películas, cuentas en Instagram y también dedique un tiempo por orar por todos aquellos que han sido perseguidos, como Clemente, el padre apostólico, que nunca dejó su fe a un lado. Incluso fue lanzado al abismo de las aguas, anclado para que se ahogara de inmediato, y la gente no tomó eso como un símbolo de derrota, sino un símbolo de resistencia. Así que no seamos una iglesia frágil, sino una iglesia que tiene un ancla firme en Cristo Jesús, sabiendo que esta vida, los problemas, nuestros perseguidores pasarán, pero la eternidad la tendremos todos juntos con Él. Ancla tu fe en Cristo, la roca eterna. Dios te bendiga. Feliz semana.